Veamos el tema de las conversiones. Para entender bien el tema de porcentaje, que es el próximo tema que usted va a estudiar, es importante saber las diferentes conversiones que van a estar envueltas en el tema de porcentaje. Veamos la primera. Vamos a ver cómo cambiar una fracción a un número decimal. Por ejemplo, si yo quiero cambiar un medio a un número decimal, lo que tengo que hacer es dividir numerador entre denominador. 1 entre 2. Y 1 entre 2 equivale a 0.5. Si lo haces con la calculadora es bien sencillo. Si lo haces manualmente, divides 1 entre 2 con los pasos a seguir de una división y te va a quedar entonces el resultado de 0.5. En este caso, 3/4, divides 3 entre 4 y te va a dar el equivalente en decimal, que es 0.75. Y aquí tienen el método manual, ¿verdad? Si es que no lo hacen con la calculadora. Pero con la calculadora es bien rapidito conseguir el resultado. Aquí queremos cambiar un tercio a un decimal, pues tú divides 1 entre 3, te va a quedar 0.3 y el 3 se va a repetir indefinidamente. Eso es lo que se conoce como un decimal periódico. Cuando es decimal periódico, le escribimos una tilde encima de ese dígito, indicando que ese dígito se va a repetir indefinidamente. Y aquí tienen entonces el método manual. Vamos a ver la próxima conversión, que es entonces cambiar de decimal a fracción. Pero cuando cambiamos de decimal a fracción, que no se nos olvide que esa fracción, como hemos dicho en otras ocasiones, debe estar en términos mínimos. En este caso, yo quiero cambiar 0.8, ¿verdad? Que es el decimal, a una fracción mínima. Pues 0.8 es lo mismo que 8 sobre 10. 8 sobre 10 porque como aquí yo tengo una sola posición después del punto decimal, debo tener entonces aquí sobre 10. Si tuviese dos posiciones, voy a dividir entre 100. Si tengo tres posiciones, entre 1000 y así sucesivamente. En otras palabras, si usted fuera a leer este número 0.8, se lee como 8 décimas. Y 8 décimas es lo mismo que 8 sobre 10. Pero no lo dejen en 8 décimas, lo tienen que simplificar. En este caso usamos el 2 como máximo común divisor y entonces el resultado final queda entonces 4/5. Este sería el resultado final de ese decimal cambiado a fracción mínima. 0.8 igual a 4/5. En este caso queremos cambiar 0.25, que es decimal, a una fracción mínima. Pues 0.25 equivale a 25 sobre 100. ¿Por qué sobre 100? Porque como después del punto tenemos dos posiciones, entonces aquí deben haber dos ceros. Por lo tanto, 2 ceros equivale a 100. O, que es lo mismo que si tú fueras a leer este número decimal, esto serían 25 centésimas. Y como son centésimas, dividimos entre 100. Pero no lo dejen 25 sobre 100, lo simplifica a 1/4, porque ahí hay un máximo común divisor entre 25 y el 100, que es el 25, por eso nos quedaría la fracción simplificada en 1/4. En este caso, 0.125, como tenemos tres posiciones después del punto, pues vamos a dividir entre 1000. 125 sobre 1000 y simplificado esa fracción nos va a quedar 1/8, donde aquí el máximo común divisor fue el mismo 125. En este caso, 1.20 y 1/2, pues es lo mismo que 1.20 y en la posición que está 1/2, usted lo va a cambiar por 5 porque si tú divides 1 entre 2, como vimos en la primera conversión, te va a dar 5, pero sería en esa posición. Por lo tanto, pasamos el entero, nos va a quedar un número mixto, y cambiamos 0.205 a una fracción. Como tenemos tres posiciones después del punto, por eso es que dividimos entre 1000. ¿Ok? Entonces pasamos acá nuevamente el entero y simplificamos 205 y 1000
con el 5 y nos quedaría entonces finalmente una fracción o número mixto simplificado que sería 1 y 41/200. Ahora vamos a cambiar de un número decimal a un por ciento. Es bien sencillo. Simplemente vas a mover el punto 2 lugares hacia la derecha y le vamos a añadir el signo de por ciento. Cambiar de decimal a por ciento es lo mismo que multiplicar por 100. ¿Okay? O mueves 2 lugares a la derecha o multiplicas por 100, es lo mismo. Y te equivale 0.35, equivale a un 35%. 0.004, movemos el punto 2 lugares a la derecha y nos va a quedar 0.4%, que sería lo mismo multiplicar 0.004 por 100 y le añadimos el signo de por ciento. En este caso, 7.3 multiplicamos por 100 o movemos el punto 2 lugares, pero aquí para mover el punto 2 lugares tengo que añadirle un 0. Por eso se convierte en 730%. Multiplicar por 100 o mover el punto 2 lugares a la derecha. Esa es la regla. 0.25 y 3/4, pues en el lugar que esté el 3/4 lo cambiamos a 0.2575. Mírenlo aquí. En la posición que está 3/4, simplemente dividiendo 3 entre 4. Y 3 entre 4 equivale a 75. Y una vez lo tenemos en decimal, 0.2575, al multiplicarlo por 100, me va a dar el equivalente en por ciento, que es 25.75%. Movemos el punto 2 lugares a la derecha y le escribimos el signo de por ciento. Si es todo lo contrario, que queremos cambiar un por ciento a decimal, es movemos el punto, implícitamente el 22% tiene el punto aquí, aunque no esté escrito. Pues movemos 2 lugares a la izquierda del punto, por lo tanto nos queda 0.22. .22 o 0.22, aunque siempre nos acostumbremos a utilizar el 0 antes del punto decimal, aunque no tenga valor. ¿Okay? 2 lugares a la izquierda. 2 lugares a la izquierda, o que es lo mismo que dividir entre 100. Se divide entre 100. Y me va a dar entonces de por ciento a decimal. 2 lugares a la izquierda o divido entre 100. Queremos cambiar 500% a decimal. Pues si tú me ves, aquí el punto está implícito después del 0. 500 puntos, ¿verdad? Aunque no esté escrito. Pues 2 lugares a la izquierda sería 5. O sea que eso me va a quedar 5, que es lo mismo que 5 un entero. 2 lugares a la izquierda o dividir entre 100, que me va a dar 5. 5%, ¿verdad? Si yo muevo 2 lugares a la izquierda, tengo que añadirle un 0, por lo tanto equivale a 0.05 o el dividir entre 100, que sería lo mismo. Y finalmente, el último ejemplo, 0.3%, que es un por ciento sumamente pequeño, mucho más pequeño que 1%. Cuando yo muevo 2 lugares a la izquierda, quiere decir que tengo que añadirle 2 ceros, de manera tal que equivale a 0.003, que sería lo mismo mover 2 lugares para la izquierda o dividir entre 100 y te va a dar entonces de por ciento a decimal. Claro, cuando cambias de por ciento a decimal, pues ya entonces le eliminas el signo de por ciento. Con esta explicación, jóvenes, estarían preparados para comenzar entonces de lleno el tema de porcentaje, utilizando las fórmulas de porcentaje, base y tasa. Así es que adelante con el próximo vídeo.